El concepto de gigantes siempre ha fascinado a la humanidad, desde el gigante de Castelnau hasta Quetzalcóatl. Vamos a ver los 22 gigantes encontrados en la historia de la Tierra. Número 22. El gigante de Castelnau. El primero en nuestra lista es el gigante de Castelnau. En 1890, un hombre llamado Georges Vacher de la Puig, que estudiaba cosas antiguas, encontró unos huesos muy grandes en la ciudad llamada Castelnau. Estaba cavando en un viejo cementerio de la Edad de Bronce cuando los encontró. Los huesos que encontró eran mucho más grandes que los huesos humanos normales. Había un húmero, que es el hueso de la parte superior del brazo, una tibia de la parte inferior de la pierna y un fémur del muslo. Todos estos huesos eran mucho más grandes y gruesos que los huesos de los humanos normales. George dijo que si estos huesos fueran de un humano, esa persona habría medido entre 3,3 y 3,6 metros de altura. Eso es tan alto como un edificio de 2 pisos. Cuando George mostró estos huesos a otras personas, muchas personas se sorprendieron, pero algunas no estaban seguras. Algunas personas pensaron que los huesos podrían haber sido de un animal grande, o tal vez no eran reales. Pensaron que podría ser un truco o un error. Pero George creía que estos huesos eran de un humano gigante real. Los científicos querían estudiar estos huesos más para descubrir la verdad. Pero, lamentablemente, durante la Segunda Guerra Mundial, los huesos se perdieron. Sin ellos, se volvió muy difícil probar si la historia del gigante era verdadera o no. La gente todavía se pregunta si los huesos eran realmente de un humano gigante o simplemente de un animal grande. Si crees que el gigante de Castelnau es enorme, espera a ver cómo es el siguiente gigante de esta lista, el megalodón. Número 21. El megalodón. El megalodón era un tiburón muy grande, que fue una de las criaturas más grandes que jamás haya nadado en los océanos. El megalodón vivió hace unos 23 a 26 millones de años. Este tiburón era tan grande que podía crecer hasta 60 pies de largo. Para entender qué tan grande es eso, piensa en 2 autobuses escolares estacionados uno al lado del otro. Así de largo era el megalodón. También era muy pesado, pesaba hasta 50 toneladas. El megalodón tenía dientes muy grandes y fuertes. Su nombre, megalodón, en realidad significa diente grande. Sus dientes podían llegar a medir más de 18 centímetros, lo que es tan grande como una mano humana. Estos dientes eran muy afilados y tenían bordes como una sierra, lo que ayudaba al megalodón a morder la carne y los huesos de su presa. Aunque el megalodón era muy fuerte y poderoso, no podía sobrevivir para siempre. Con el tiempo, los océanos cambiaron y el megalodón no podía encontrar suficiente comida para comer. El agua también se volvió más fría, lo que dificultó su vida. Con el tiempo, el megalodón se extinguió, lo que significa que murió y ya no existe. Hoy en día, la gente todavía encuentra los grandes dientes del megalodón en las rocas, y estos dientes se suelen coleccionar. Número 20. Gigantes de las Islas Salomón. Los gigantes de las Islas Salomón son parte de una historia fascinante de un grupo de islas en el Océano Pacífico Sur. Estas islas son conocidas por sus hermosas playas y bosques densos. Pero las historias más interesantes aquí son sobre gigantes. La gente dice que estos gigantes son muy grandes, mucho más altos que los humanos normales. Algunas personas incluso dicen que podrían medir más de 3 metros de altura. Se dice que estos gigantes vivieron en los bosques y montañas más profundos de las islas. Eran muy fuertes y poderosos. La gente local de las Islas Salomón tiene muchas historias sobre estos gigantes. Creen que los gigantes han estado viviendo en las islas durante mucho tiempo, incluso antes de que los isleños llegaran a vivir allí. Se dice que los gigantes son peludos, con manos y pies muy grandes. También son conocidos por sus voces profundas y fuertes que se pueden escuchar desde lejos. Algunas historias dicen que los gigantes vivían en cuevas en lo alto de las montañas, donde se mantenían en secreto. Número 19. Gigantopithecus. Ahora, sabemos que los simios han estado en el planeta durante siglos, pero resulta que algunos de estos simios eran muy grandes. De hecho, hace millones de años, el Gigantopithecus, un simio muy grande, vivió en la Tierra. Este gran simio medía unos 3 metros de alto. Cuando se ponía de pie, pesaba hasta 1000 libras esterlinas. Eso es tanto como un coche pequeño. Tenía dientes grandes y fuertes que le servían para comer plantas. Los dientes eran muy grandes y planos,
perfectos para masticar plantas duras como el bambú. Algunos científicos creen que la pitón gigante comía mucho bambú, como lo hacen los pandas en la actualidad. La pitón gigante vivía en los bosques. Probablemente se movía sobre el suelo la mayor parte del tiempo porque era muy grande. Es posible que caminara sobre sus nudillos como lo hacen los gorilas ahora. Vivir en el bosque le ayudó a encontrar mucha comida. Pero a medida que el bosque comenzó a hacerse más pequeño, se le hizo más difícil al Giganticus encontrar suficiente comida. Número 18. Gigantes de la cueva Lovelock. Se decía que los gigantes de la cueva Lovelock eran personas muy altas que vivieron hace mucho tiempo. Según la historia, estos gigantes provenían de una cueva llamada Cueva Lovelock, que se encuentra en Nevada, Estados Unidos. La gente que vivía allí se llamaba la tribu Paiute. La tribu Paiute tiene historias sobre estos gigantes a los que llamaban Siteca. Se decía que los Siteca tenían el pelo rojo y eran mucho más grandes que la gente normal. La tribu Paiute decía que estos gigantes no eran amigables. Se sabía que eran malos e incluso intentaban dañar al pueblo Paiute. Debido a esto, hubo peleas entre el pueblo Paiute y los gigantes. La historia cuenta que los Paiute decidieron luchar contra los gigantes y los atraparon dentro de la cueva Lovelock. Pusieron mucha maleza en la entrada de la cueva y le prendieron fuego. El humo y el fuego fueron demasiado para los gigantes y no pudieron escapar de la cueva. Así fue como los gigantes fueron derrotados, según la historia. Más tarde, a principios de 1900, la gente encontró la cueva y comenzó a cavar dentro de ella. Encontraron muchas cosas como herramientas antiguas, cestas y huesos. Algunas personas creen que estos huesos podrían ser de los gigantes, pero otros piensan que son solo huesos humanos normales. Los científicos han estudiado los huesos y otras cosas encontradas en la cueva, pero no encontraron evidencia suficiente para demostrar que los gigantes eran reales. Número 17. Gigantes de Magallanes. Hace mucho tiempo, un hombre llamado Fernando de Magallanes emprendió un gran viaje para explorar el mundo. Esto fue alrededor del año 1520. Magallanes y su tripulación estaban navegando alrededor del extremo sur de América del Sur cuando vieron algo sorprendente. Vieron personas muy grandes en la orilla. Estas personas eran mucho más altas que cualquier otra persona que hubieran visto antes. Magallanes y su tripulación se sorprendieron por lo altas que eran estas personas. Los llamaron gigantes. Estas personas altas vivían en un lugar llamado Patagonia. Magallanes y su tripulación conocieron a algunos de estos gigantes e incluso se hicieron amigos de ellos. Los gigantes eran amables y amistosos. Le mostraron a la tripulación cómo vivían y compartieron su comida. La tripulación notó que estos gigantes tenían pies grandes. Debido a esto, comenzaron a llamarlos patagones, que significa pies grandes. Uno de los hombres en el barco de Magallanes escribió sobre estos gigantes en su diario. Dijo que los gigantes eran el doble de altos que una persona normal. También dijo que tenían el pelo largo y usaban pieles de animales para mantenerse calientes. La historia de los gigantes de Magallanes se extendió por todo el mundo y muchas personas se sorprendieron con ella. Algunas personas incluso dijeron que vieron a los gigantes ellos mismos, pero otros no estaban seguros de si la historia era cierta. Ahora bien, ¿estos gigantes solo se limitan a la Tierra? La respuesta es no. Y verás un ejemplo de estos otros gigantes no terrestres en la siguiente parte de este video. Número 16. Basilosaurus. El basilosaurio era una enorme criatura marina antigua que vagaba por los océanos durante una época llamada la época del Eoceno tardío, que fue hace unos 40 a 34 millones de años. Era básicamente un cruce entre una ballena y un lagarto gigante. El basilosaurio no era un dinosaurio, sino una ballena primitiva, y era muy diferente de las ballenas que vemos hoy. Tenía un cuerpo largo como una serpiente que podía crecer hasta 60 pies de largo, que es aproximadamente la longitud de un autobús escolar. Su cuerpo era muy delgado y tenía una cola que lo ayudaba a nadar en el agua. El basilosaurio tenía una cabeza llena de dientes afilados que eran perfectos para atrapar y comer peces. Era un poderoso nadador y usaba su cola grande y fuerte para moverse por el océano. Sus dientes no eran lo único que lo convertía en un gran cazador. También tenía una mandíbula muy fuerte. El basilosaurio no tenía aletas como las ballenas modernas, sino unas diminutas patas traseras que no utilizaba para caminar, pero que formaban parte de sus características ancestrales.
Esta extraña mezcla de rasgos de ballenas y animales terrestres hace del basilosaurio una criatura fascinante para estudiar. Número 15. Los gigantes de Ymir. Los gigantes de Ymir provienen de una historia muy antigua contada por la gente de la antigua mitología nórdica. En esta historia, los gigantes de Ymir son seres enormes, mucho más grandes que las personas normales. Se dice que fueron las primeras criaturas vivientes del mundo. Los gigantes de Ymir nacieron de un gigante llamado Ymir. Ymir era un gigante que salió del hielo en un lugar llamado Ginnungagap, que era un gran espacio vacío entre el fuego y el hielo. Ymir era muy grande y muy fuerte. Era tan grande que de su cuerpo se crearon más gigantes. Estos gigantes fueron muy importantes porque fueron los primeros seres vivos antes de que se creara el mundo. Los gigantes de Ymir no eran como las personas normales. Eran salvajes y poderosos y vivían en un lugar frío y duro. Con el paso del tiempo, los dioses decidieron crear el mundo. Pensaron que Ymir y los otros gigantes eran demasiado peligrosos, por lo que decidieron matar a Ymir. Cuando Ymir murió, su cuerpo fue utilizado para crear el mundo. Su carne se convirtió en la tierra, su sangre en los mares y ríos, y sus huesos en las montañas. Los gigantes de Ymir estaban muy tristes después de que Ymir muriera porque perdieron a su líder. Pero algunos de los gigantes lograron sobrevivir y continuaron viviendo lejos de los dioses. Número 14. La Titanoboa. Sorprendentemente, los simios no son los únicos animales gigantes que han existido en la historia. La Titanoboa era una serpiente gigante que vivió hace mucho, mucho tiempo. Hace unos 60 millones de años, esta enorme serpiente vagaba por la Tierra en una época en la que los dinosaurios aún existían. Justo después de que los dinosaurios se extinguieran, se sabe que la Titanoboa es la serpiente más grande que jamás haya existido. Su nombre, Titanoboa, significa boa titánica y medía entre 40 y 50 pies de largo. La Titanoboa vivía en un lugar cálido y con muchas plantas. Este lugar era como un pantano gigante o una jungla donde podía esconderse entre los árboles y el barro. La serpiente habría utilizado su enorme cuerpo para atrapar y comer animales muy grandes. Los científicos saben mucho sobre la Titanoboa porque encontraron sus fósiles en América del Sur. Los huesos de la Titanoboa nos muestran que podía tragarse enteros a animales grandes. Aunque esta serpiente vivió hace mucho tiempo, estudiar sus fósiles ayuda a los científicos a entender más sobre cómo vivían las grandes criaturas en el pasado. El enorme tamaño de la Titanoboa y su vida antigua la convierten en una parte fascinante de la historia de nuestra Tierra. Número 13. El gigante siberiano. Los denisovanos eran un grupo de humanos antiguos. Vivieron hace mucho tiempo, hace unos 50.000 a 200.000 años. Los denisovanos vivían en partes de Asia, incluida Siberia. Estaban estrechamente relacionados con los neandertales, otro grupo de humanos antiguos. Los científicos saben sobre los denisovanos debido a algunos huesos y dientes encontrados en una cueva en Siberia llamada Cueva Denisova. Los denisovanos recibieron su nombre de esta cueva. Los denisovanos no eran muy diferentes de otros humanos antiguos. Probablemente eran fuertes y estaban bien adaptados a los climas fríos de Siberia. Algunas personas piensan que los denisovanos eran grandes, tal vez incluso gigantes, pero esto no es seguro porque los científicos no han encontrado suficientes huesos para saber exactamente cómo eran. Pero sus dientes y huesos eran grandes, por lo que es posible que fueran más grandes que los humanos modernos. Una de las cosas más interesantes sobre los denisovanos es que su ADN todavía está en algunas personas en la actualidad. Las personas que viven en partes de Asia, como el Tíbet, y algunas islas del Pacífico como Papúa Nueva Guinea, tienen ADN denisovano en sus genes. Esto significa que los antiguos denisovanos se mezclaron con los antepasados de estas personas hace mucho tiempo. Los denisovanos también eran buenos para sobrevivir en lugares altos como las montañas. Las personas del Tíbet que tienen ADN denisovano pueden vivir bien a grandes altitudes debido a los genes que heredaron. Número 12. Polifemo. Polifemo es uno de los cíclopes, que son enormes criaturas de un solo ojo de la mitología griega antigua. Estos gigantes vivieron hace mucho tiempo. Según las historias, Polifemo es muy conocido porque aparece en una famosa historia llamada La Odisea, escrita por un hombre llamado Homero. Esta historia es muy antigua y cuenta sobre un héroe llamado Odiseo y sus aventuras. En la historia, Polifemo vive en una isla solitaria. Es muy grande y fuerte,
con un solo ojo justo en el medio de la frente. Un día, Odiseo y sus hombres, que viajaban a casa después de una larga guerra, terminaron en la isla de Polifemo. Encontraron su cueva y entraron en busca de comida y un lugar para descansar. Pero Polifemo llegó a casa y se enojó mucho al encontrarlos allí. Los atrapó en su cueva y planeó comérselos. Odiseo, que era muy inteligente, ideó un plan para escapar. Le dijo a Polifemo que su nombre era Nadie. Luego, mientras Polifemo dormía, Odiseo y sus hombres hicieron un palo afilado. Usaron el palo para pinchar a Polifemo en su único ojo, dejándolo ciego. Cuando Polifemo intentó pedir ayuda, les dijo a los demás que Nadie le estaba haciendo daño, así que Nadie acudió en su ayuda. A la mañana siguiente, Odiseo y sus hombres salieron a escondidas de la cueva escondiéndose debajo de las ovejas. Escaparon sanos y salvos y continuaron su viaje a casa. Número 11. Ohio Grassman. ¿Ha oído hablar de Ohio Grassman? Descríbelo como una criatura grande y peluda que parece un Bigfoot o un Sasquatch. Se dice que está cubierto de pelo de la cabeza a los pies y camina sobre dos piernas como un humano. Se cree que Ohio Grassman vive en los bosques y bosques de Ohio, Estados Unidos. Muchas personas que han afirmado haber visto al Grassman dicen que tiene una constitución muy fuerte y poderosa con hombros anchos y un cuerpo grande. Las historias sobre Ohio Grassman han existido durante mucho tiempo. Algunas personas dicen haber visto a la criatura de noche cuando está oscuro y es difícil ver con claridad. Otros dicen haber encontrado huellas extrañas en la tierra o haber escuchado ruidos fuertes y extraños que vienen del bosque. Estas historias hacen que la gente se pregunte si el Grassman es real o solo un cuento chino. El Grassman es similar a otras historias de Bigfoot que se encuentran en diferentes partes de los Estados Unidos. Muchas personas que creen en el Grassman piensan que es un tipo de Bigfoot que vive en Ohio. Número 10. Específicamente, Glyptodon. El Glyptodon era un animal enorme e inusual que era como un armadillo gigante, pero mucho, mucho más grande. Imagínese un armadillo tan grande como un automóvil pequeño. Así era como se veía el Glyptodon. Este animal vagó por la Tierra hace unos 2 millones a 10.000 años durante una época llamada la época del Pleistoceno. Vivió en lugares que ahora son partes de América del Sur, como Argentina y Brasil. Los Glyptodon medían aproximadamente 10 pies de largo, que es tan largo como una habitación pequeña, y pesaban entre 2.000 y 3.000 libras. El Glyptodon tenía un caparazón muy grueso que cubría todo su cuerpo. Este caparazón estaba hecho de placas óseas duras que estaban fusionadas. Era como tener un enorme escudo blindado en la espalda. Este caparazón era muy fuerte, lo que dificultaba que los depredadores lastimaran al gliptodonte. El caparazón era redondo y cubría al animal como una cúpula protectora. El gliptodonte también tenía una cola grande y pesada que también estaba protegida por anillos óseos, como un garrote al final de su cuerpo. El gliptodonte comía plantas como hierba y hojas y usaba sus fuertes garras para cavar en busca de comida. Era una criatura de movimientos lentos que pasaba la mayor parte del tiempo vagando por los bosques y pastizales en busca de comida. Los gliptodontes vivían en grupos, por lo que no estaban solos. Formaban parte de un grupo más grande de animales llamado Xenotra, que también incluía a los armadillos y perezosos modernos. Desafortunadamente, el gliptodonte se extinguió hace unos 10.000 años. Los científicos no están seguros exactamente de por qué desapareció, pero los cambios en el clima y la llegada de humanos que cazaban animales grandes podrían haber influido. Hoy en día, el gliptodon solo se conoce a partir de fósiles y restos, que nos dan una idea del asombroso mundo de los gigantes prehistóricos. Número 9. Barilambda. Al igual que el gliptodon, el barralambda vivió hace millones de años. Vivió durante un período llamado Paleoceno, que fue justo después de que se extinguieran los dinosaurios. Este animal era muy diferente de los animales que conocemos hoy. Era bastante grande para su época, con un cuerpo que se parecía un poco a una mezcla grande, pesada y extraña de animales que vemos ahora. Barilambda no era un dinosaurio. En realidad, era un tipo de mamífero y pertenecía a un grupo llamado pantodontes. Los pantodontes fueron mamíferos primitivos que tenían dientes grandes y planos y patas fuertes. Barilambda era como un oso gigante que caminaba mezclado con un hipopótamo. Tenía un cuerpo ancho y pesado, extremidades grandes y una cabeza grande. Esto le daba un aspecto bastante inusual. Estaba cubierto de un pelaje grueso y áspero,
que lo ayudaba a mantenerse caliente en el entorno en el que vivía. Una de las cosas más interesantes de Barilambda es su tamaño. Era mucho más grande que muchos otros mamíferos de su época, lo que lo convirtió en un animal dominante en su entorno. Su gran tamaño y su fuerte constitución probablemente lo ayudaron en su vida diaria. Ya fuera para moverse o para buscar comida, el animal tenía una forma única de moverse y alimentarse con sus dientes planos, lo que lo ayudaba a masticar plantas. Como era herbívoro, usaba estos dientes para triturar hojas y otros materiales vegetales. Se han encontrado fósiles de Bar, lo que ha dado a los científicos pistas sobre su apariencia y su forma de vida. Número 8. Quetzalcoatlus. El siguiente en la lista es el Quetzalcoatlus. El Quetzalcoatlus era un tipo de pterosaurio, que es un reptil volador, no un dinosaurio. Aunque vivió en la época de los dinosaurios, el Quetzalcoatlus recibió su nombre de un antiguo dios mexicano, Quetzalcoatl, que era una serpiente emplumada. Este reptil volador gigante tenía un cuello muy largo y un pico muy grande. Es una de las criaturas voladoras más grandes jamás descubiertas, con una envergadura que podía alcanzar hasta 36 pies, que es tan larga como un autobús escolar pequeño. Las alas del Quetzalcoatlus eran como enormes velas de cuero extendidas desde sus brazos. Tenía huesos muy fuertes y ligeros que lo ayudaban a mantenerse en el aire. A pesar de su enorme tamaño, era sorprendentemente ligero. El Quetzalcoatlus no era un pájaro, pero podría haber utilizado las mismas habilidades de vuelo que los pájaros. Probablemente comía animales pequeños como peces u otras criaturas, que atrapaba con su pico afilado. Algunos científicos creen que también podría haber sido capaz de cazar en tierra, atrapando pequeños dinosaurios u otras presas. Se han encontrado fósiles de Quetzalcoatlus en lo que hoy es Texas, Estados Unidos. Estos fósiles ayudan a los científicos a aprender cómo vivía y se movía una criatura voladora tan grande. Número 7. Deinosuchus. El Deinosuchus era una criatura gigante parecida a un cocodrilo que vivió durante la época de los dinosaurios y era mucho más grande que los cocodrilos actuales. Deinosuchus significa cocodrilo terrible y recibió su nombre debido a su enorme tamaño y sus fuertes mandíbulas. Fue uno de los reptiles más grandes que jamás haya existido. Se han encontrado fósiles de Deinosuchus en partes de América del Norte, como lo que ahora es Estados Unidos y Canadá. Este cocodrilo gigante tenía un tamaño impresionante. Algunos científicos creen que el Deinosuchus podía crecer hasta 33 pies de largo, que es aproximadamente tan largo como un autobús pequeño. Su cuerpo estaba cubierto de escamas duras y llenas de bultos que lo protegían de otras criaturas y lo ayudaban a nadar. El Deinosuchus tenía una cabeza enorme con muchos dientes afilados que podían morder con gran fuerza. Estos dientes eran perfectos para atrapar y comer presas grandes, incluidos los grandes dinosaurios que se acercaban al agua. Aunque Deinosuchus era un temible depredador, se cree que pasaba mucho tiempo en el agua, al igual que los cocodrilos modernos. Habría usado su poderosa cola para nadar y sus afilados dientes para cazar. Deinosuchus era una parte importante de su antiguo ecosistema y su tamaño y fuerza lo convirtieron en uno de los principales depredadores de su tiempo. Número 6. La araña gigante del Congo. Se dice que la araña gigante del Congo es muy grande y vive en el Congo, un país de África. La araña se llama Gebar fofi. Las personas que la han visto dicen que es mucho más grande que cualquier araña normal. Algunas historias dicen que es tan grande como una persona con piernas que se pueden estirar mucho. Esta araña es tan grande que podría asustar a cualquiera que la vea. Las historias sobre la araña gigante del Congo comenzaron hace mucho tiempo. Algunas personas que viven en el Congo dicen haber visto esta enorme araña en la jungla. Cuentan historias de cómo la araña se esconde en los árboles y sale por la noche. Se dice que hace un ruido fuerte cuando se mueve, lo que aumenta el miedo y el misterio. Se dice que la araña tiene patas muy largas y un cuerpo grande. Algunas historias dicen que tiene colores brillantes que la hacen destacar. Mucha gente siente curiosidad por esta araña gigante. Algunos creen que es una criatura real que es muy difícil de encontrar. Otros piensan que podría ser una historia inventada o una mezcla de diferentes animales. Los científicos han tratado de encontrar esta araña gigante, pero no han tenido éxito. Nadie ha encontrado evidencia real de ella todavía. La araña gigante del Congo sigue siendo una leyenda, y mucha gente todavía se pregunta si es real
o solo un cuento contado alrededor de fogatas. Número 5. La mano de Pangbo. La mano de Pangbo es una mano misteriosa que se encontró en un lugar llamado Monasterio de Pangbos, en Nepal. Esta mano no era como una mano humana normal. Parecía la mano de un gigante, o tal vez la mano de una criatura extraña llamada Yeti, que algunas personas piensan que es como un gran monstruo peludo que vive en el Himalaya. La mano se conservó en el monasterio durante mucho tiempo, y los monjes pensaron que pertenecía al Yeti, una criatura legendaria en la que creían. En la década de 1950, algunos exploradores del oeste vinieron a ver la mano. Estaban muy interesados en ella. Un explorador llamado Peter Byrne tomó fotografías y algunos pequeños fragmentos de la mano. Sacó estos fragmentos de Nepal con la ayuda de un actor llamado James Stewart. James Stewart escondió los huesos en el equipaje de su esposa cuando volaron a Londres. Los fragmentos de la mano terminaron en los Estados Unidos, donde los científicos los estudiaron. Un científico llamado William Charles Osman Hill examinó los huesos y dijo que no coincidían con ninguna especie humana o animal conocida. Esto hizo que la gente pensara que la mano podría ser de un tipo nuevo o desconocido de criatura. Debido a que solo se estudiaron unos pocos fragmentos de la mano, los científicos no pudieron decirlo con certeza. ¿De dónde vino la mano? ¿Recuerdas al Deinosuchus? Bueno, hay otro gigante que es parecido, excepto que este tiene una reputación mucho más popular. Abróchese el cinturón porque viene lo siguiente. Número 4. Sarcosuchus. A diferencia del Deinosuchus, que no era un cocodrilo pero se parecía a uno, el Sarcosuchus era un cocodrilo gigantesco mucho más grande que cualquier cocodrilo que vemos hoy. El Sarcosuchus vivía en lo que hoy es África. Le gustaba vivir en ríos y pantanos donde podía cazar fácilmente para alimentarse. Su enorme tamaño lo convertía en un poderoso depredador. Tenía dientes grandes y afilados que eran excelentes para atrapar y comer animales grandes. Estos dientes eran muy largos y podían cortar carne y huesos fácilmente. El Sarcosuchus tenía una mandíbula ancha y fuerte que lo ayudaba a atrapar y aplastar a su presa. Probablemente podía comer casi cualquier cosa que se le acercara. El Sarcosuchus fue descubierto en la década de 1960. Los científicos encontraron sus fósiles en el desierto del Sahara, que alguna vez fue una zona exuberante y acuática. El estudio de estos fósiles ayudó a las personas a aprender más sobre los cocodrilos antiguos y cómo vivían. El Sarcosuchus nos permite echar un vistazo al pasado y nos muestra lo diferente y sorprendente que era la vida en la Tierra. Su enorme tamaño y su poderosa constitución lo convierten en una criatura fascinante e impresionante del mundo antiguo. Número 3. El Oni. El Oni es una criatura extraña y aterradora de las historias y leyendas japonesas. En Japón, la gente cuenta historias sobre estos seres que son grandes, fuertes y tienen una apariencia aterradora. Los Oni suelen mostrarse con el pelo salvaje, cuernos afilados en la cabeza y ojos feroces que parecen brillar. Su piel puede ser roja, azul o verde, lo que los hace parecer aún más inusuales. Visten pieles de animales y llevan grandes garrotes que usan para asustar o pelear con las personas. En muchas historias, los Oni no son nada amigables. Se dice que viven en las montañas o en los bosques profundos lejos de las ciudades humanas. La gente cree que los Oni salen en tiempos malos o cuando quieren causar problemas. Se sabe que roban o lastiman a las personas y hacen la vida muy difícil para quienes viven cerca de ellos. En algunas historias, a los Oni también les gusta comer humanos, lo que los hace aún más aterradores. Número 2. El pájaro del trueno. El pájaro del trueno es un espíritu legendario parecido a un pájaro en varias culturas nativas americanas, particularmente entre los pueblos indígenas del noroeste del Pacífico, los grandes lagos y las llanuras. Venerados como poderosos seres sobrenaturales, los pájaros del trueno a menudo son vistos como protectores y están profundamente asociados con las fuerzas del trueno, el relámpago y las tormentas. Por lo general, se los representa como pájaros enormes y de colores llamativos, y en algunas tradiciones se cree que tienen la capacidad de transformarse o adoptar diferentes formas. En numerosos mitos, se les atribuye a los pájaros del trueno la explicación de fenómenos naturales como las tormentas eléctricas y los relámpagos. Por ejemplo, algunas historias describen cómo los pájaros del trueno crean truenos al batir sus inmensas alas, mientras que se dice que los relámpagos
se producen por el intenso destello de sus ojos. Estos seres míticos no solo son fundamentales para comprender los eventos naturales, sino que también tienen una importancia cultural y espiritual significativa, ya que encarnan tanto el poder puro de la naturaleza como las tradiciones profundamente arraigadas de las comunidades que los veneran. Los pájaros del trueno son ampliamente considerados controladores del clima. En tradiciones nativas americanas, se cree que sus alas generan truenos y sus ojos o voces producen relámpagos. Su conexión con el clima incluye la capacidad de invocar tormentas, afectando la agricultura y la caza de las comunidades que los veneran. Los pájaros del trueno son guardianes contra espíritus malignos, protegiendo a su gente. En los mitos, luchan contra seres sobrenaturales, simbolizando el conflicto entre orden y caos y actuando como agentes del equilibrio universal. Número 1. El calamar colosal. Por último, el número 1 de la lista es el calamar colosal. El calamar colosal, que supera en tamaño a su primo, el calamar gigante, puede crecer hasta unos impresionantes 14 metros de largo, y algunos individuos pueden alcanzar longitudes incluso mayores. Este enorme cefalópodo habita en las frías aguas profundas del Océano Antártico, donde se ha adaptado para prosperar en las condiciones extremas de las profundidades marinas. Su considerable tamaño y el duro entorno en el que vive lo convierten en una especie rara y esquiva. Con solo un puñado de especímenes observados o estudiados, las notables dimensiones del calamar colosal y sus adaptaciones especializadas para la vida en aguas profundas lo distinguen como una de las criaturas más formidables y enigmáticas del océano. Armado con picos grandes y afilados y tentáculos largos y robustos equipados con ganchos, el calamar colosal es un hábil depredador. En su entorno helado, sus tentáculos son expertos en agarrar y asegurar presas, mientras que su pico se utiliza para cortar la carne de su captura. Adaptado a las profundidades del océano, el calamar colosal tiene ojos especializados que le permiten ver en las profundidades oscuras y un cuerpo construido para soportar la intensa presión de su hábitat submarino. A pesar de su impresionante tamaño y fuerza, gran parte de su comportamiento y papel ecológico sigue envuelto en misterio, lo que lo convierte en una de las criaturas más fascinantes y enigmáticas de las profundidades marinas. Nos vemos en el próximo video.